Bien, ya estamos grabando. Comenzamos con el refuerzo académico, el refuerzo previo al parcial. Hemos ido desde los definiciones de los contratos, pasando por los elementos, hasta llegar a la clase número 5, que fue sobre los sistemas de interpretación de los contratos. Han sido temas bastante amplios, pero también bien desarrollados. Quisiera que alguno de ustedes me dijera en qué ha sentido dificultad antes de comenzar con el repaso general para centrarme en esos temas, o cuando lleguemos una vez a esos temas podamos detenernos, ampliar un poquito, darle las instrucciones necesarias y continuar. ¿Alguien tiene algún tema en el cual tiene problemas o no comprende a totalidad o siente que necesita más explicaciones? Aló. Bueno, aló. ¿Me escuchan? Bueno, comencemos un poquito con la unidad 1. Definiciones e importancias de los contratos. ¿Qué es un contrato? Pues ya definíamos el contrato como el acuerdo de dos o más personas sobre un objeto de interés jurídico. Y decíamos también que el acuerdo es una convención generadora de obligaciones o destinada a crear obligaciones. Y además de las tres definiciones anteriores, dábamos la definición del artículo 1309, que es una convención en virtud de la cual dos o más personas se obligan para con otra u otra recíprocamente a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y dábamos la crítica clásica a la definición de la ley, que confunde el término contrato con convención, y que no son lo mismo. Un contrato va, sí, a iniciar como una convención, eso es cierto, pero el propósito es que produzca efectos jurídicos. Si una convención no produce efectos jurídicos, no estamos hablando de contrato. Si la convención produce efectos jurídicos, vamos a hablar de un contrato. Así producen efecto jurídico el arrendamiento, así produce efecto jurídico la transacción, así producen efectos jurídicos los contratos en línea, producen efectos jurídicos la hipoteca, los contratos de garantía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son convenciones destinadas a crear efectos jurídicos. Y dentro de lo mercantil, las sociedades mercantiles están destinadas a ser personas jurídicas que tienen la capacidad de dar, hacer o no hacer. Y esos tipos de contratos se llaman contratos de organización porque organizan las reglas del juego para todos los socios. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato civil, uno mercantil? Pues que el mercantil tiene dos elementos. Perdón, ¿ven la diapositiva que les estoy proyectando? Sí, Lick. Sí, Lick. Va, de acuerdo. Esto es para hacer un repaso rapidito. Una es el ánimo de lucro y el otra es la masificación. Pero además de los contratos civiles y mercantiles, vimos además lo que era los contratos administrativos y los contratos laborales. Vamos a intentar aquí. ¿Cuál sería la característica? Una vez que ya lo vieron, ¿cuál sería la característica de los contratos administrativos?
Respóndanme a ver si la logran identificar. Si se equivocan, no hay problema. Aquí lo aclaramos. Una puede ser que intervenga una de las partes sea un organismo o entidad que se encargue de la administración pública. Por delegación. Podría ser, pero acabas de mencionar a uno de los sujetos intervinientes en los contratos administrativos, que es una característica de ellos, que uno de los sujetos siempre va a ser ¿quién? En los contratos administrativos. Siempre va a intervenir el Estado como uno de los sujetos, ¿verdad? Esa es una de las características. Si quieren que el contrato... Que se corta, no sé si es mi señal o si alguien más escucha eso, pero se corta y a veces como que inicia a hablar, se queda en silencio y le escucho solo el final. Debe de ser la conexión a internet, pero más sin embargo le voy a dar más pero le voy a dar más volumen al micrófono. Tal vez así me escuchan mejor y voy a intentar hablar un poco más lento. Una característica es que el Estado siempre va a intervenir como sujeto de derecho. Otra de las características es que siempre se le van a dar algunas ventajas. Siempre el Estado va a dar algunas ventajas a la otra parte. Teniendo esas características, vamos a estar hablando de un contrato de derecho administrativo. Siempre se va a contratar con un organismo del Estado y este organismo del Estado o este Estado siempre va a dar algunas ventajas a la hora de contratar. Y ese es el atractivo por el cual las empresas o los terceros contratan en el Estado con las restricciones. Otra de las características es que las reglas están definidas previamente al contrato, pudiendo negociarse términos, plazos, precios y algunas condiciones, facilidades. ¿De acuerdo? Esas son las características que identifican cuando un contrato es administrativo y cuando es de índole civil, porque incluso el Estado con la misma empresa puede tener dos tipos de contrato. Contrato eminentemente administrativo y un contrato eminentemente civil o eminentemente mercantil. ¿Por qué? Porque es un conglomerado, es una federación, es una sociedad o es un grupo de empresas del mismo dueño. Va a depender de la condición jurídica del contratado y del contratante. Ahora bien, ¿me responden ustedes cuál sería la característica de los contratos laborales? ¿O cómo los podíamos identificar? Por los sujetos que intervienen,
Sería, Lick, ¿o Ajá, cómo? podría ser, ajá, por los sujetos que intervienen. Ajá, patrono y Trabajador o trabajadores. trabajador o trabajadores, cabal. Pero en el contrato laboral yo les mencionaba que intervienen en realidad 3 sujetos de derecho: el patrono, el trabajador y el Estado, que vela por la protección de los derechos de ambas partes, o que ambas partes respeten los derechos concedidos en las leyes. Por ejemplo, cuando usted hace un contrato formal de trabajo, hay cierta parte de su salario que se le quita al trabajador y forma parte de su previsión social a través de las AFP. Esa es una de las partes que se le quita. Hay otra parte que se le quita de su salario y forma parte de sus derechos de salud y seguridad del trabajador, que va para el Seguro Social, el Magisterio, el ITFA o cualquier otra institución de salud que el Estado tenga. Y si no hay instituciones de salud, pues, ¿a dónde va? Al hospital el empleado, a que le den salud. Pero la salud está garantizada por el Estado para su población a través de la red de hospitales públicos o de la red de hospitales previsionales como Seguro Social, del Magisterio, de el hospital militar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado es un tercero de los sujetos, pero también vamos a ver el tipo de contrato que estamos viendo. Generalmente podemos decir que hay 2 tipos de contratos laborales. El individual y el colectivo. El individual es el que se hace con facultades personalizadas y ventajas personalizadas para el empleado que estamos contratando. No es lo mismo alguien que se encargue, por ejemplo, de una plataforma virtual de la administración de nuestro negocio a través de plataforma virtual, a otra persona que se encargue de nuestra imagen en línea a través de redes sociales, lo que le llaman un community manager o un administrador de redes. Ese se encarga de la imagen de nuestra empresa y no va a estar atendiendo cada una de las solicitudes de los compradores o de los usuarios de nuestra plataforma. Porque incluso hoy en día la compraventa se está volviendo más civil y el uso de las cosas se está volviendo más mercantil. En Estados Unidos hay una página que ha hecho millones de dólares y que se está expandiendo a todo el mundo porque da una membresía para el uso de relojes de gama alta. Ya lo intenté, no hay membresía en El Salvador, o por lo menos no llega en El Salvador, y te da celulares, no, relojes, perdón, Rolex, IMC, Bulova, relojes de arriba de $500 para arriba, y el arrendamiento o el uso mensual está entre los $100 hasta los $250. O sea que por $100 mensuales durante un año, eso sí, se compra la membresía anual. Tú vas a estar recibiendo cada mes, previa el envío de los relojes antiguos, una selección de 6 relojes, de los cuales tú vas a elegir uno. Te van a mandar ese reloj, lo vas a usar por, digamos, 20, 25 días, de ahí lo vas a mandar de regreso, de ahí te van a mandar otra selección de 6 relojes, tú vas a elegir, y el sentido es que una vez tú tengas 6 meses, 10 meses, 12 meses usando esa membresía, tú te elijas el reloj que prefieres usar de todos los que te mostraron. Y entonces tú lo compras. Ya te van a mandar el reloj con un precio de reloj usado.
porque son los mismos relojes que le mandan a todo mundo a lo largo de ese año. Y los precios, por supuesto, de uso son mayores. Entonces, por eso les digo, va a depender del tipo de contrato y es individual o es colectivo, si ese contrato es laboral y si las partes que intervienen son dos, aunque el Estado no se ha mencionado, se supone que a través de los derechos previsionales y los derechos de salud y seguridad está presente dentro de el contrato, porque debe de haber una cuenta de la cual al empleado se le descuenta esos rubros. Bien, estamos con lo que es la diferencia entre el contrato civil, el contrato mercantil, ya vimos lo que es el contrato administrativo y lo que es el contrato laboral. La base constitucional comienza en el artículo 23, que literalmente dice que se garantiza la libertad de contratar conforme a las leyes. La base legal comienza en el artículo 1309 y la compra-venta, que es uno de los contratos más generales en materia civil, está regulada en el artículo 1013 del Código Civil. También está regulada en el Código de Comercio. Bien. Hasta ahora vamos bien. No los enchivolé con toda esa descripción entre civil, mercantil, administrativo, laboral. Bien, vámonos a lo que dice partes de los contratos. Las partes de los contratos se pueden dividir entre contratante y contratado y va a depender el nombre dependiendo del contrato. Ya hablábamos del contrato de inquilinato, donde hay un arrendador y un inquilino. Ya vimos lo que es el contrato de prenda, donde hay un prendario y un prendatario. ¿Me escuchan? Sí, Lick. Bien, de acuerdo. Ahora respóndanme, por favor. Y en un contrato de compraventa, ¿quiénes van a intervenir? Solamente vendedor y comprador. ¿Y en un contrato de arrendamiento? El arrendante y el arrendatario. Ajá. ¿Y en un contrato de leasing o arrendamiento financiero? El arrendante financiero y el arrendatario financiero. ¿Y en un contrato de mutuo? El mutuante y el mutuario. El mutuante y el mutuario. Exacto. Miren, veo que hoy se han conectado muy pocos y esta clase es de refuerzo. ¿Qué le ha pasado a los demás? Lick estaba buscando aquí en los que estamos conectados y no está Stephanie. Y Stephanie este día tiene en su trabajo, ¿cómo le puedo decir? Un procedimiento que es semanal y lo tiene este día. Entonces a veces
se le complica estar en las clases por eso. Sí, ella me pidió permiso. Sí. Y Alicia me está mencionando ahorita que no va a poder estar en clase, pero hasta ahorita. Ella también trabaja ese día. Sí, ella también trabaja ese día. Si es por trabajo, pues creo que todos entendemos que hay personas que pueden estar exentas, pero sí, no creo que 10 estudiantes que no me han mencionado que tienen alguna objeción o algún retraso no estén en clase. Pues bien, continuemos. Estábamos hablando de las partes y las podíamos dividir en dos, contratante y contratado, pero también decíamos que en el mutuo el nombre cambia a mutuante y mutuario. En el arrendamiento cambia a arrendante y arrendatario, en la compraventa vendedor y comprador, y así va a cambiar el nombre de cada contrato en particular. Pero que una de las partes sea vendedor no quiere decir que solo uno sea el vendedor. Los vendedores pueden ser varios, por ejemplo, en una casa donde varios hermanos hayan heredado esa casa y todos hayan decidido venderla, o dos esposos que se estén divorciando y que decidan pues que la casa que compraron juntos la quieren vender. ¿Por qué? Porque a lo largo del matrimonio los dos se pusieron de acuerdo, ahorraron, cada quien compró su casa, cada quien compró una casa y ahora el patrimonio inicial del matrimonio deciden venderlo. ¿Por qué? Pues para dividirse los bienes, no estar peleando por una casa que no necesitan, que les ocasiona gastos y que ninguno de los dos va a vivir tranquilo sabiendo que el otro tiene la mitad. Deciden venderla al precio normal de mercado, esperarse 1 o 2 años si es posible, y entonces el vendedor van a ser dos. También puede pasar lo mismo con el comprador. La palabra puede ser comprador, pero pueden haber 2, 3, 5 o 10 compradores de un mismo bien. Por ejemplo, otra vez, un predio o un lote que se compre entre varios hermanos o que se compre entre dos esposos, o entre papá e hijo, o entre mamá e hija. No hay ningún problema. Entonces, recordemos que los contratos obligan por la autonomía de la voluntad. ¿Qué quiere decir la autonomía de la voluntad? Que las personas nacen libres y se obligan por su propia voluntad dentro de los límites que la ley señala. Un menor de edad puede obligarse no sin el consentimiento de sus padres. Una vez que tenga el consentimiento de sus padres, puede obligarse. ¿Qué pasa en el caso de que tenga bienes y sea huérfano? Pues se le nombra un curador o se le nombra un tutor. Y entonces la autorización, si no la da el tutor, tiene que darse vía judicial. Y si es para beneficio del patrimonio del menor, tiene que justificar ese tutor o curador por qué no dio la autorización respectiva. Entonces, las personas se obligan porque son libres para obligarse. Pero una vez que firman, una vez que se obligan, tienen que cumplir con los pactos o con las obligaciones emanadas de ese contrato. Pero esta obligación tiene límites. Y son 3, lo que dice la ley, lo que dice la moral y lo que dice el orden público. Lo que dice la ley son más de carácter imperativo. Aquí se hace de esta forma. Por ejemplo, en la hipoteca, para que la hipoteca valga frente a terceros, tiene que inscribirse. En la compraventa de bien raíz, para que la hipoteca valga, tiene que inscribirse. En la compraventa de mueble, para que de vehículo, para que la compraventa de vehículo valga frente a terceros, tienen que inscribirse en el registro respectivo. El segundo es la moral. Es un conjunto de convicciones que le dicen a la persona qué es lo que puede o no puede hacer. Y la tercera es de orden público. Es decir, si está dentro del orden constitucional y dentro de las normas que regulan el orden público, que ustedes me pueden decir mejor que yo cuáles son esas normas de orden público.
¿Cuáles son? No sé si sean las leyes, Lick. Ah, pero ¿qué tipo de leyes? ¿Cuáles son las leyes de carácter público? Serán aquellas de carácter administrativo, por ejemplo, la normativa, usted mencionaba de que hay como un horario establecido para, por ejemplo, hacer cuestiones que conlleven a bullas, por ejemplo, fiestas, no más de 10 de la noche en adelante, algo así. En parte, en parte. Las normas de carácter público son las que regulan a la sociedad toda. Recuérdense esa clase de derecho constitucional donde se ven las normas de orden público, las normas de orden privado, las normas de orden social. ¿De acuerdo? Alguien que pueda compartir el, ¿cómo es que se llama? El enlace o el hiperenlace para accesar a la reunión. Ya se agregaron 3 más de los que habían. Pero a mí no me está dando para compartir el enlace de la video reunión. Ya lo quise compartir desde WhatsApp y no me dio. Pues bien, estamos en los contratos, en los conceptos de contratos y pasamos de los conceptos de contrato a lo que es la clase número 2. Que nos habla sobre los elementos del contrato. Quiero ver si les puedo compartir los elementos del contrato y los vicios. Bien, cuando estamos con los elementos del contrato, podemos decir que son 7, ¿verdad? Los elementos naturales, esenciales y accidentales. O accidentales, esenciales y naturales, o esenciales, naturales y accidentales. Esenciales los que se entienden pertenecerle de tal manera que si no los tienen, se entiende que el contrato no existe o degenera en un contrato diferente. Naturales, aquellos que se entienden pertenecerle al contrato, incluso aunque no estén dentro del contrato. Accidentales, pues son aquellos que incidentalmente para un contrato en particular, las partes insisten en ponerlo. Ya decíamos, la conservación del bien arrendado es un elemento natural del contrato porque esté o no esté, se entiende que el arrendatario va a cuidar ese bien dado en arrendamiento. Ahora bien, las cláusulas penales que sancionan con multa o con una depreciación en el depósito para la reparación, esas ya son accidentales, porque son cláusulas penales que pueden o no pueden existir dentro del contrato. ¿Cuáles son los otros elementos? Pues el consentimiento, la capacidad del objeto y la causa. El consentimiento es la expresión de, ¿cómo es que se llama? De estar de acuerdo. Además, estos requisitos se pueden, la causa es el motivo por el cual vamos a contratar. Ya decíamos que la causa para uno era el objeto para otro. La causa es el motivo por el cual se va a contratar. El objeto es el objeto sobre el cual versa el contrato.
Y la capacidad se mide en los términos que señala el Código Civil y algunas veces el Código de lo Mercantil para los contratantes. La capacidad es la actitud legal para contratar. Bien, entonces hablábamos de los requisitos de existencia y de validez de los contratos. Y ambas clasificaciones sirven para saber si el objeto existe y es válido, si es expreso, si esta expresión es válida, y con una cosa real y lícita para contratar. Requisitos de existencia son los mismos. Consentimiento, objeto, causa, que existan esos elementos. O sea, son reales, existen en la realidad o se espera al menos que existan. Y por último, los requisitos de validez. Estos provocan, son los mismos, pero el consentimiento fue dado válidamente sin ninguno de los vicios del consentimiento que vamos a hablar después. La causa es lícita, o sea, se da con un motivo lícito y el objeto es lícito que se venda de esa forma. Ustedes tal vez no se acordarán, pero vamos a volver otra vez a las medicinas. Pero allá por el 2016, cuando la chikungunya vino a hacer destrozos al país, se estaba vendiendo una medicina como tratamiento para la chikungunya, como cura para la chikungunya. Y el Ministerio de Salud investigó y retiró del mercado ese producto, porque no era apto para el consumo humano, era apto para elementos industriales. Sí se podía usar, sí era válido usarlo en algunos elementos industriales y comercializado así, podía ser comercializado dentro del país, pero no era válido comercializar ese elemento como medicina de cura para la chikungunya, porque no era apto para el consumo humano. Entonces ahí vemos un requisito de existencia, el componente químico existía, un requisito de validez en algunos mercados que puede no ser válido para otros mercados. Incluso puede ser válido para ese mercado en particular, pero usted no tener permiso para usarlo. Por ejemplo, ustedes tienen restricción para utilizar arma de fuego, dada por un juzgado de familia, producto de una beneficio de libertad anticipada, o de que está usted siendo procesado en libertad. Y entonces usted va y quiere registrar un arma a su nombre. El objeto existe, el arma de fuego existe. Es válido para todas las personas, excepto para la persona que tiene la restricción. Y entonces ese requisito de validez para ese caso en particular no se cumple. ¿Y qué sucede cuando no se cumplen los requisitos de validez? Existe o hay nulidad. Y eso está regulado en el artículo 1552. Bien, hay dos elementos del consentimiento, la oferta y la aceptación. La oferta debe ser voluntaria, seria, completa y debe de exteriorizarse para que sea válida. Y esa exteriorización puede ser expresa a través del lenguaje verbal o del lenguaje escrito, o puede ser tácita a través de las actuaciones. Aquí todavía se ve en algunos pueblos, todavía se ve a la salida de Alegría. No sé si ustedes han ido a Alegría y han visto que cabalito en la última esquina, saliendo del lado de Usulután, hay una venta de fruta.
y no hay nadie en la venta de fruta. Las personas del lugar dicen que los que ya son del pueblito saben dónde comprar. Y si van a comprar ahí, dejan el precio de la fruta que agarran. ¿Por qué? Porque todos se conocen. Y eso se ve en muchos países, en muchos pueblos donde la delincuencia es baja, que la gente confía en las personas y entrega el precio que considera justo por la fruta que agarra. Y se acabó. Hay una aceptación tácita de la compraventa de la fruta o de cualquier otro producto. Eso no es extraño en los pueblos donde hay baja delincuencia. Todos saben que la fruta vale 3 coras, pagan 3 coras, se llevan la fruta que quieren y se acabó. Llega a mediana tarde, llega a las 10 de la mañana, llega 2 veces en la mañana la gente a su puestecito y recoge. ¿Quiénes somos los que hacemos el espectáculo? Los que llegamos de turistas a Alegría y no sabemos los precios de las cosas y pitamos. Y ya sale la señora, ¿qué va a querer? ¿Cuánto va a querer? Vale tanto. Y nosotros entregamos el precio. Esa se llama aceptación tácita. ¿Qué sucede si hacemos el contrato de compraventa en línea donde vemos el precio y las condiciones? Esa es aceptación expresa, pero no lo estamos dando verbalmente. No, pero estamos dándolo por escrito. Y una vez que estamos hablando de los contratos por internet, vamos a ver el elemento de que la oferta y la aceptación deben de ser completas. Es decir, en los mismos términos o con la información suficiente para que una vez aceptado, el contrato se perfeccione. Y solo falte el consentimiento de la otra parte. Cuando decimos que la oferta y la aceptación deben de ser serias, es que están hechas para producir efectos jurídicos. Y cuando decimos que deben de ser voluntarias, es que deben de darse libremente. Lo mismo la oferta. Debe ser seria, voluntaria, coincidir en todas sus partes con la oferta. Debe ir dirigida única y exclusivamente al oferente. Ojo, abogados, para esto están estudiando ustedes, para ver y discutir estos términos. Debe ser hecha en tiempo hábil. Cada vez que ustedes hagan una oferta al público, tienen que ponerle término de finalización. Si no, el oferente, el que hace la oferta, va a poder ser demandado por incumplimiento, porque usted como abogado no le recordó que debería de llevar un plazo o condiciones, términos. Y cuando usted va a una comercial, usted ve que hay dos condiciones con respecto al tiempo hábil. Uno es hasta agotar existencias y si no se han agotado existencias hasta el 31 o el 15 o el 6 de tal mes. Y hasta entonces llega la promoción a ese precio. Públicamente, usted puede llegar a hacer una negociación para que le mantengan por más tiempo esa oferta. Sí, pero son ofertas individuales y solo se le va a hacer si usted hace la compra. Si no hace la compra, o si solo está preguntando, esa oferta posiblemente ya desapareció, ya terminó, usted ya no puede hacer uso de ella. Entonces, que la oferta en tiempo hábil haya terminado para el público en general, no quiere decir que usted no pueda lograr que le retrotraigan o que le amplíen el plazo hábil. Pero eso va a depender de lo hábil que usted sea como negociador. Y otra vez debe de hacerse de forma expresa. Y los vicios del consentimiento de los que hablábamos son el error, la fuerza y el dolo, que ustedes ya lo vieron en bienes.
El error se divide en error de derecho y error de hecho. La fuerza puede ser moral o física. El dolo es la intención positiva de causar injuria. ¿Cuándo se perfecciona el consentimiento? Pues puede ser entre partes presentes y entre partes ausentes. Entre partes presentes se perfecciona en el momento mismo. Y entre partes ausentes, el momento puede variar dependiendo del contrato y de las cláusulas del mismo. Puede empezar a surtir efectos desde el momento en que se ponen de acuerdo, puede empezar a surtir efectos desde el momento que se reciba la aceptación o puede empezar a surtir efectos en un plazo prefijado después de la aceptación. Ahora bien, cuando la oferta se hace por recibido, es desde el momento que se recibe la oferta que se entiende perfeccionado el contrato. ¿Cuál es el por recibido? Que usted no necesita ni siquiera leerlo, solo recibir el escrito o el documento en el cual se hace la aceptación y desde ese momento se entiende que se ha perfeccionado el contrato. Por ejemplo, los recibos que todos los meses nos llegan a la casa. Agua, luz, teléfono, cable, Netflix, internet, etcétera, 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 etcétera. Esos se recibe y desde el momento que se recibe se entiende que usted ya sabe. Es tanto así que si por alguna razón usted no recibe ese mes, el recibo, valga la redundancia, se acumula para el siguiente mes y le pueden hasta quitar el servicio hasta que usted pague el retraso, pague la multa y pague la reinstalación. Entonces le es más caro no pagar. Bien, eso es con respecto al tema de los elementos del contrato. De aquí, algún tema, algo que ustedes deseen detenerse. Y aquí vamos a la clasificación de los contratos según la materia. Lick, ¿me puede repetir todo el cómputo? Eso es lo que estamos haciendo, precisamente eso es lo que estamos haciendo. No se preocupe que en eso estamos. Estamos viendo lo que es el concepto de contrato, los diferentes conceptos de contrato. Dentro de los contratos estamos viendo lo que son las partes. Ya vimos lo que son los elementos del contrato y los vicios del consentimiento, error, fuerza y dolo. Ahora vamos a ver la clasificación de los contratos según la materia. Y la materia en la que podemos clasificar los contratos son 4, ¿verdad? ¿Cuáles son? Civil, mercantil, administrativo. Y me faltó uno ahí. Tiene razón. Civil, mercantil, administrativo y ¿cuál más? Laboral. Laboral, exacto. Y ya veíamos las características de cada uno, ¿verdad? Civil es un acuerdo entre particulares que va a tener efectos jurídicos. Mercantil se caracteriza porque es un contrato en masa con el ánimo de obtener lucro. El laboral, hay un patrono y un trabajador y un tercero que se llama Estado, que está para garantizar el respeto a los derechos concedidos en las leyes laborales. Administrativos se destaca porque el Estado no pierde su calidad de Estado a la hora de contratar, pero a cambio de eso le da algunas ventajas al contratista. Bien, de acuerdo. Entonces, una vez que estamos en esa área, vamos a profundizar un poquito.
Los contratos de trabajo podemos decir que son de dos tipos, el individual y el colectivo. En ambos, lo que se pretende es regular la ejecución de una obra o la prestación de un servicio. Y este contrato puede realizarse junto con otros, por ejemplo, con el contrato de sociedad. Es más, hay un tipo de sociedad en el cual el socio aporta con su trabajo su participación social. ¿Por qué? Porque él es el experto, el reconocido, el famoso en esa área con el cual nosotros queremos contratar. En El Salvador, el contrato en comandita, la sociedad en comandita por acciones no tiene mucha aplicación, pero en otros países donde las artes o los trabajos especializados o que se heredan de generación en generación tienen vigencia porque generan un gran ingreso para las familias, entonces ahí tiene sentido estos contratos en los cuales nosotros nos asociamos con este experto o con estos expertos o con esta familia de expertos para realizar una sociedad. Por ejemplo, nosotros queremos contratar con un artista famoso que nos ha salido a exhibir nunca a Nueva York, a Italia, a Francia, que son países que tienen una larga tradición artística. Y entonces hacemos una sociedad entre él y yo, en el cual él va a producir las obras y yo me encargo de distribuirlas a lo largo del mundo a cambio de una comisión por ventas, y el artista va a dar su trabajo, se venda o no se venda, como su participación social. ¿Por qué? Porque una obra, no solo porque esté a la venta, se va a vender inmediatamente. Puede pasar años a la venta, pero el último Van Gogh se vendió en 106 millones de dólares. Una venta cada 10 años te hace la vida. Pero ojo, tienes que ser Van Gogh, tienes que ser Picasso, tienes que ser Pollock, tienes que ser un artista muy reconocido y demandado internacionalmente para llegar a esos. Pero hay otros tipos de trabajos. Por ejemplo, en Japón hay una familia que tiene no sé cuántas generaciones de hacer templos Shinto. Así se llaman. Así se llaman los tipos de templos que hacen ellos. Entonces, cuando un japonés en Estados Unidos, en otras tierras, quiere contratar, tiene que hacerlo a través de una sociedad internacional para que esta familia mande expertos y hagan ese trabajo, porque ellos son los más famosos. Obviamente puede contratar a cualquier artista, a cualquier arquitecto que copie el estilo, que copie las técnicas o que haga lo más parecido a un templo de esa característica. Pero si tienes la capacidad económica, obviamente que vas a contratar con esta sociedad para que te hagan un templo como tú lo quieres. Entonces, el contrato de trabajo tiene como propósito regular la ejecución de una obra o la prestación de un servicio y la prestación de un servicio. Y esto está regulado en el artículo, desde el artículo 1, pero más específicamente en el artículo 17 del Código de Trabajo. Ahora bien, con respecto del contrato administrativo, ¿qué decíamos? Que debería de haber una persona llamada Estado y otra particular que tiene ciertas prestaciones.
En el contrato administrativo del Estado se llama administración pública. En el contrato administrativo del Estado se llama administración pública. Y el particular se llama sujeto de derecho o también puede ser un ciudadano. Ojo, cuando un ciudadano contrata con el Estado para prestar un servicio, se llama contrato de servicio profesional. Cuando hablamos de un contrato de servicio profesional, estamos hablando de un contrato administrativo. ¿De acuerdo? Ahora pasamos a los contratos en materia civil. Y una de las características principales es que se agota con el cumplimiento de las prestaciones. Por ejemplo, en el contrato de compraventa, el contrato se perfecciona al entregar el precio y al entregar la cosa. En el contrato de arriendo, el contrato se perfecciona al entregar el objeto arrendado y a entregar el canon. En el contrato de mutuo se perfecciona al entregar el bien dado en préstamo de uso, y por ser un contrato gratuito, si es mutuo sin interés, solo hay obligaciones para una de las partes. En sus efectos es unilateral. El contrato de mutuo gratuito, que es en materia civil. El contrato de mutuo con interés o contrato de préstamo con interés ya tiene una más posibilidad de ser mercantil. Ya tiene más posibilidad de ser mercantil. Los contratos mercantiles, como decíamos, tienen dos características principales. La primera es el lucro y la otra es ¿cuál? A ver, díganme. Actos de comercio. El acto en masa. Que sea un acto en masa. Esa es la otra. Y tampoco se agotan por el cumplimiento de las prestaciones, porque pueden generar un contrato de organización, pueden generar o puede ser contratado con un contrato de este tipo de empresas. Bien. Ahora sí, hagamos este ejercicio que lo hicimos parcialmente en clase. Díganme, recuérdenme, ¿a cuáles pertenecen estas? El mutuo simple es civil, mercantil, laboral o administrativo. Civil. El mutuo con interés. Civil. Puede ser civil. Civil y Civil o mercantil. ajá, puede ser civil o mercantil, dependiendo de la naturaleza con la cual nosotros contratamos y si contratamos con alguien que se dedica principalmente a ese giro o no. Las operaciones de crédito van a ser civiles o mercantiles. Mercantiles. Ajá. El préstamo mercantil va a ser administrativo, laboral, civil o mercantil. Mercantil. Su nombre lo indica y sin embargo hay gente que en la tarea me le puso que era civil. Los préstamos son mercantiles. El contrato de reporto es administrativo, laboral, civil o mercantil. Administrativo, ¿no? El reporto Mercantil. es mercantil, el contrato de Ah. reporto es mercantil. El depósito, propiamente dicho,
¿Va a ser civil o mercantil? Hola. En ese caso, licenciado, no sería en el caso de ser mercantil, que tendría que decir propiamente depósito mercantil. Por ejemplo, así como el préstamo que dice directamente préstamo mercantil, porque entendería que si solo decimos depósito podría ser civil. Exacto, ahí está la trampa y por lo cual muchos se quedaron pensando, porque puede ser civil si solo dice depósito, y si dice depósito con interés o depósito mercantil, es mercantil. ¿El secuestro es un contrato o es una acción judicial? Es una acción judicial, pero no estoy seguro si puede ser un contrato. Me parece que tal vez como algo accesorio podría ser. Es que es accesorio. Es que es accesorio. Puede ponerse como una cláusula accidental al contrato, de determinar las formas de secuestrar el bien en el caso de incumplimiento. La compraventa mercantil, obviamente su nombre lo indica que es Mercantil. exacto. La licitación pública es civil, mercantil, laboral, administrativo. Administrativo. La subasta, la licitación pública sí, tiene razón. ¿Y la subasta? Es civil, inicia como civil, pero depende de Puede ser cómo se vaya administrativa dando. también. Cuando la hacen las instituciones administrativas. Por ejemplo, el que 3 veces al año, ya lo hace 3 veces al año, hace aduanas con los vehículos y bienes que les dejan y no retiran o no ingresan legalmente al país, sino que llegan a aduanas, los dueños de los bienes ven los costos de importación o de ingreso al país y dicen no, no lo voy a pagar, y entonces 6 meses después aduanas tiene la autorización por de vender esos bienes en pública subasta. Entonces puede ser civil, puede ser mercantil y en algunos casos puede darse en la rama administrativa. El concurso público Administrativo. es administrativo. El contrato colectivo de trabajo Laboral. laboral. Y el contrato de adhesión bien. Recordemos que los contratos de adhesión son contratos ya formados entre las partes y a los cuales alguien nuevo se adhiere y no tiene posibilidad de negociar las cláusulas. Por ejemplo, cuando usted compra un chip de una compañía telefónica, usted se adhiere a las cláusulas de todos los que han comprado chips en las mismas condiciones que usted, prepago o pospago. Usted no tiene posibilidad de negociar esas cláusulas. Usted se adhiere. En lo laboral, también usted se adhiere a los contratos de la empresa. Usted a lo mucho puede negociar alguna prestación que no está dentro del contrato original. Días de asueto, día de salida, horas de descanso, dividir su jornada de trabajo en 3, no en 2, o hacer una jornada única. Si usted hace jornada única, quiere decir que usted va a laborar para la empresa 8 horas seguidas, desde las 7 hasta las 3 de la tarde, dándosele solo 30 minutos para comer. Entonces, los contratos de adhesión pueden ser civiles, mercantiles o incluso laborales.
dependiendo de para qué se ocupen. Bien, eso es con respecto de la clasificación de los contratos según la materia. Y nos vamos a la clasificación de los contratos contemplada en la ley y en la doctrina. Esta sí me la van a decir ustedes porque ustedes saben mejor que yo cuál es esa clasificación. A ver, díganme, está señalada en la ley después del 1309. Cuéntenme, ¿cuáles son? Va, atendiendo al número de partes que se obligan, ¿cómo pueden ser los contratos? Unilaterales, bilaterales, multilaterales. Y plurilaterales, cabal. ¿Cuáles son los plurilaterales? Las sociedades son un ejemplo. Las sociedades es un ejemplo, cabal. De hecho, es el único ejemplo que hemos dado, ¿verdad? Exacto. Sí. Y atendiendo a la utilidad que reportan los contratos, ¿cómo pueden ser? Oneroso, gratuito. Gratuitos y onerosos. ¿Los mercantiles pueden llegar a ser gratuitos, sí o no? Y si ustedes me dicen sí o no, les voy a decir otro. Ajá, pero vamos primero con el mercantil. ¿Los mercantiles pueden llegar a ser gratuitos, sí o no? Tengo entendido que sí. No, no. Los mercantiles siempre son con ánimo de lucro. El negociante jamás va a hacer un contrato de forma gratuita. Por lo menos lo que la ley señala. Lo que la práctica mercantil diga es otra cosa, porque él puede estar buscando una ventaja comercial, local, algo que le beneficie a su negocio a través de esa prestación gratuita. Pero por norma legal, los contratos mercantiles siempre van a ser onerosos. Esa es una característica clásica de los contratos mercantiles. Otros contratos que siempre van a ser onerosos van a ser los laborales, fíjense. El contrato laboral jamás va a ser gratuito porque entonces habría explotación. Pero, hecha la ley, hecha la salvedad. Hay una disposición en el Código Laboral que dice que en algunos casos no se va a pagar al trabajador por su trabajo. Calamidad pública. Y eso no Dígame. habla de la que es de utilidad pública. La utilidad pública. Está en los primeros artículos. Está en los primeros artículos. Bueno, se me ha escapado realmente la disposición. Artículo 13 del Código de Trabajo. Derecho al trabajo. Nadie puede impedir el trabajo de los demás sino mediante resolución de autoridad competente encaminada a tutelar los derechos
de los trabajadores. No se podrá hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio, es decir, de cualquier trabajo o servicio exigido bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual el trabajador no se ha ofrecido voluntariamente. La prohibición a que se refiere el inciso anterior no comprende cualquier trabajo o servicio que se exige en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio o que tenga un carácter puramente militar. Cualquier trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. Cualquier trabajo o servicio que se exige en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial a condición de que el trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas. Cualquier trabajo o servicio que se exige en caso de fuerza mayor, es decir, guerra, siniestro, amenaza, tales como incendios, inundaciones, hambre, temblores, epidemias, episodías violentas, invasiones de animales, de insectos o de parásitos vegetales dañinos. Literal D, ¿están seguros de que no se llama año 2020? No, literal D se llama. Pero parece que describe el 2020. Eso estaba pensando, cuando... Parece que describe el 2020. Descripción del 2020. Porque hasta epidemia de chapulín tuvimos, episodía, que nunca se habían visto así de seguidas en el país, pero hasta eso tuvimos. Y hoy ya no se dijo nada del chapulín, gracias a Dios. Creo que ya la plaga pasó. Bien. Entonces, onerosos y gratuitos. Gratuitos más que todo civiles. Laborales, solo en ese caso. Mercantiles no van a haber gratuitos, solo onerosos. Ahora, como una subdivisión de los onerosos y atendiendo a la equivalencia de las prestaciones, ¿cómo pueden ser los contratos? Díganme. Conmutativo y aleatorio. Dáganme 2 ejemplos de conmutativos. La compraventa podría ser uno. El más general, la compraventa. Como ven, la compraventa se puede clasificar casi en todo, ¿verdad? ¿Qué otro? ¿Cuáles son los conmutativos según el Código Civil? Si no es el 1311, es el 1312. Es el 1312. Y Ajá. dice que son los que se obliga a dar o a hacer una que se mira como equivalente a lo que la otra parte de a su vez. Arrendamiento mutuo con interés, préstamo de uso, etcétera, 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 ¿verdad? Hay muchos ejemplos, por eso les pedí. ¿Y los aleatorios? Lo seguro. Uno, seguro. Regulado en el Código de Comercio, ¿verdad? ¿Qué más? Sí, y solo se menciona en el 2015 del Código Civil. Cabal. La subasta se mencionaba también. Son aleatorias, ¿por qué? Porque es incierta la prestación que... O si se va a vender, o si se va a lograr vender, porque la subasta puede declararse desierta. O sea, no porque algo sea puesto en subasta, quiere decir que se va a comprar, porque el precio dado en subasta, hoy, según el Código de Procesal Civil y Mercantil, tiene que ser el precio del mercado. Y si el precio que se logra en la subasta cubre la venta y sobra un excedente, ese excedente debe devolverse al dueño de la cosa subastada. Ya no sé la que era el sujeto de embargo, como se hacía antes. Hoy se le devuelve al dueño de la cosa subastada. También está
el contrato a la Gruesa Aventura, que es un contrato marítimo. ¿Se acuerdan que hablamos del contrato de la Gruesa Aventura? Sí. Hablamos del contrato marítimo de la Gruesa Aventura. ¿Cuáles otros dos? Dos más. Esta, la renta vitalicia, el juego. La apuesta, de acuerdo. ¿Cuál es la eventualidad del juego? ¿Que se puede ganar o perder? No se sabe. El de la apuesta es igual, se puede ganar o perder con una apuesta. Siempre que se haga legalmente y de buena fe. Porque si hay malicia o ilegalidad, entonces ya esos juegos son de objeto lícito y de causa lícita. El de renta vitalicia decíamos que era ¿cuál? La renta periódica dada a una persona durante toda su vida, por eso se le llama renta vitalicia. ¿Cuál es lo evaluatorio? Que quien va a dar la renta puede estar vivo o no a la hora de iniciar la renta vitalicia. Y además, o la persona que se beneficia de la renta no sabemos cuánto tiempo va a vivir, si va a vivir más incluso que el que empezó a dársela, porque sucede. Mi abuelita tiene 90 y pico de años y todavía está más sana que yo. Y está más sana que yo. Entonces, muy probablemente ella va a durar más que yo. O muy probablemente yo dure más que ella porque soy casi 50 años más joven. Ahí está lo aleatorio. No sabemos cuánto van a vivir las personas. No sabemos cuánto van a vivir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Ahora, además de eso, tenemos la clasificación doctrinaria de los contratos. Y la clasificación doctrinaria es de cómo son enumerados en la ley, que pueden ser típicos y atípicos, y de cómo se cumplen las obligaciones. Cómo se están enumerados en la ley, pueden ser nominados o innominados. Nominados son los típicos, innominados son los atípicos. Atípicos, aquellos que no se encuentran en la ley. Y de esos podemos encontrar montones. Y tenemos que aprender a diferenciar de esos montones que no están señalados en la ley, cuáles cumplen los requisitos, pero no están estipulados en la ley, y cuáles forman contratos que solo sirven entre las partes para garantizar el cumplimiento de obligaciones no legales, pero sí obligaciones entre las partes. Por ejemplo, este contrato de asocio que le llaman entre las empresas de distribución por catálogo para evadir el contratar trabajadores, porque el contratar trabajadores quiere decir tener una planilla, cotizar seguro social, cotizar AFP y descontarle y que el patrono pague parte de esas cotizaciones y descontarle al trabajador de un salario previamente establecido que no puede bajar del mínimo legal. Y en cambio, en el contrato de asocio, ni siquiera es de asociación, es de asocio, le llaman ellos, no hay mínimo. Usted va a obtener la ganancia en base a lo que venda, en base a cómo distribuya y venda el producto, e incluso en base a cómo cobre posteriormente los plazos. Entonces, nominados son los que se encuentran regulados en la ley, innominados o atípicos son los que no se encuentran nominados en la ley. ¿Y cómo se cumplen las obligaciones? Pueden ser de ejecución instantánea y de tracto sucesivo. De ejecución instantánea los que se cumplen inmediatamente, de tracto sucesivo los que se cumplen a lo largo del tiempo. El arrendamiento es un ejemplo de tracto sucesivo, pero no es el único. La compraventa a plazos es un ejemplo de tracto sucesivo y es compraventa. Y la compraventa por regla general en cuestiones chiquitas, en cuestiones muebles o en inmuebles medianamente de un precio mediano, se pagan inmediatamente.
Así de sencillo. Y cuando se paga inmediatamente, el mismo contrato de compraventa se vuelve de ejecución instantánea. Y cuando se pagan a plazos, el mismo contrato de compraventa se vuelve de tracto sucesivo o de ejecución sucesiva. ¿Estábamos bien hasta el momento? ¿No nos hemos perdido? Bien, recordemos que los contratos atípicos no tienen una estructura establecida. ¿Por qué? Porque no tienen una regulación legal. Entonces, si no tienen una regulación legal, puede comenzar con nosotros, el comprador y el vendedor, para ponerles uno de tantos ejemplos, nosotros, el arrendatario de un espacio en Internet o el arrendatario de un subdominio en Internet. ¿Cuáles son los subdominios? Los que están albergados en un dominio principal. Funciona. Por ejemplo, en estas tiendas por departamentos, que tienen sus portales en línea. Usted entra al portal, usted entra a la marca, y la marca, por tenerse alojado ahí, porque le dé un clic ahí, de compra, le va a dar cierto porcentaje de la venta a la tienda online. Así de sencillo. Y se va a otro subdominio. ¿Por qué hay contratos atípicos? Por la libertad contractual entre las partes. Porque las partes tienen la necesidad de regular o de garantizar el cumplimiento de los negocios o las necesidades de negociar entre las partes. No todo es compra-venta. Por ejemplo, el contrato de garaje o de alquiler de un espacio momentáneo para el depósito de vehículos transitorio o temporal que pueden cobrar por hora, por día, por semana o por mes. ¿Por qué? Porque tú estás llegando a depositar tu vehículo ahí. No es un contrato de depósito. Es un contrato de garaje en el cual el que presta el espacio lo puede prestar en un predio abierto, en un predio cerrado con cámaras de vigilancia, o como hace Metrocentro o los super, en un predio cerrado con vigilancia, cámaras de seguridad y un seguro por daños a la propiedad, porque la propiedad sí tiene un seguro por daños. Los vehículos dentro de ese parqueo no lo tienen. Y yo soy de la idea que si me están cobrando, sea una cora, sea 5 centavos, sea 1 centavo, por dejar mi vehículo ahí, me tienen que responder por las cosas que yo les he dejado depositadas ahí dentro de mi vehículo. Obviamente, yo tengo que demostrar que las dejé ahí y que eran mías o que estaban en mi poder de manera legítima, porque como se vio hace mucho tiempo, que salieron de un parqueo para evadir a la policía y a los vigilantes, se fueron a estacionar a otro parqueo, dejaron el carro ahí y les robaron el carro con las cosas robadas. Entonces ellos no podían reclamar por las cosas, pero sí podían reclamar por el carro. Ladrón que roba ladrón, ¿verdad? Entonces ese es el punto. El contrato de garaje es un contrato atípico en el país porque no hay una regulación, no hay una ley que diga que vamos a regular los contratos de garaje. El día que haya, vamos a tener la ventaja, los conductores, de poder tener un seguro ahí. El problema es que el seguro nos va a hacer más caro el alquiler del garaje o del espacio para depositar nuestro vehículo.
El contrato de publicidad, el contrato de espectáculo, ya tienen una regulación legal en el país. Ya tienen una regulación legal en el país. Antes no la tenían. Contratos de publicidad hoy ya están regulados. El contrato de uso de dominio, el contrato de uso de banner. Banner es la franja publicitaria que sale dentro de una página web o dentro de un dominio de internet, y esa banner puede alquilarse, puede cederse. Puede alquilarse a través de los clics. Si vos le haces clic ahí, te van a dar un porcentaje. Si vos no le haces clic ahí, puede que no te lo den. ¿Por qué? Porque el banner está cambiando a lo largo del tiempo para obtener clientes, igual que una valla publicitaria de televisores, que está cambiando para lograr captar la atención del público. Y entonces, esta valla publicitaria, este banner, no tiene una legislación dentro del país que diga cómo se va a hacer. Ahí en el chat nos están mandando, y hasta ahora me voy dando cuenta de que nos están mandando cómo se pronuncia episodía correctamente. Ya lo vamos a ver después de clase, a ver si lo pronunciamos o no lo pronunciamos correctamente. Y por último, las clases de la semana pasada, que estas van a estar más frescas con ustedes, que son los sistemas de interpretación, las reglas de interpretación y las lagunas de los contratos. Con respecto a los sistemas de interpretación, hablamos del subjetivo y del objetivo, ¿verdad? Pero también hablamos de la interpretación judicial, de la interpretación auténtica y de la interpretación doctrinaria. La interpretación judicial es la que hace el juez en un litigio. El juez no puede actuar de oficio, eso lo decíamos en la clase pasada, sino que solo puede actuar de oficio. La interpretación auténtica es la que hacen los interesados del contrato, los que contrataron, porque son los interesados en saber cómo se va a interpretar ese contrato realmente. Entonces, la interpretación que ellos hagan vale, pero vale en los términos del artículo 1435. Y está la interpretación doctrinaria, que es la que hace un doctrinario o un tercero en función de su saber, su entender o de la forma en que asesora en ese momento. El sistema objetivo es el sistema de interpretación literal. Vamos a entender lo que la letra del contrato dice. Obviamente, si aplicáramos esta interpretación literal de los contratos, no habrían pleitos en los juzgados. ¿Por qué? Porque hacemos una mezcla de los dos sistemas a la hora de interpretar. Si lo que la letra del contrato dice es oscura, es incierta, o sí es cierta para un tipo del contrato que no es el que nos interesa, por ejemplo, estamos hablando de canon, decíamos, y resulta que estamos hablando de compra-venta, obviamente, cuando estamos hablando de canon, estamos hablando de precio, pero la palabra canon no debe de aplicarse en compra-venta, debe de aplicarse la palabra técnica apropiada para ella, que es canon, que es precio, no canon, que es precio. Y entonces el juez ahí va a hacer una interpretación subjetiva, va a tomar la literalidad y va a ver qué es lo que intentaron decir las partes o cuál era la intención de las partes al momento de contratar y si esa intención se ha mantenido a lo largo del tiempo. De ahí nos vamos a las reglas del Código Civil sobre la interpretación de los contratos. Pregunta: ¿solo el Código Civil da reglas de interpretación de los contratos?
Ajá, díganme. ¿Solo el Código Civil da reglas de interpretación de los contratos? Díganos, Lick. Sí. Si bien hay otras reglas de interpretación en la LACAP, estas no son propiamente reglas de interpretación de los contratos, son reglas para obligarse. Entonces vamos a ver la regla de la voluntad interna, que es lo que quisieron decir los contratantes que está en el artículo 1431, que podría parecer una copia y pega de lo que dice el artículo 19, pero no lo es. El artículo 1431 dice, conocida claramente la intención de los contratantes debe de estarse más que a lo literal de las palabras que en el contrato se mencionan. Eso se le llama voluntad interna. Tenemos la interpretación restrictiva, que solo se aplicará lo que a la materia sobre la cual se ha contratado. Es decir, que si vamos a hablar de contrato de obra o de la construcción, solo nos vamos a tener a contratos de construcción. A pesar de que allá diga arrendamiento de maquinaria y equipo, pues sí, pero es para la construcción. A pesar de que allá diga compraventa de inmobiliario, sí, pero es para construir. O sea, nos vamos a ir a la materia sobre la que se ha contratado. El 1433 habla sobre la regla de interpretación declarativa. Y esta declaración menciona que vamos a preferir interpretar los contratos de manera que tengan efectos jurídicos. Porque si las partes no hubieran querido producir efectos jurídicos con su contrato, no hubieran contratado. Así de sencillo. Se contrata para producir efectos jurídicos. Para que se obliguen las partes o una de las partes a dar, a hacer o no hacer algo. Entonces, esta interpretación la vamos a hacer en el sentido de que nos vamos a encargar de que el contrato tenga efectos jurídicos. Ahora, si el contrato se declara nulo, ahí es otra cuestión muy diferente. Ya vamos a ver más adelante las formas en las cuales se puede dejar sin efecto un contrato. Antes de que empiecen a surtir efectos jurídicos, durante o al final, con la terminación del contrato de trabajo o cómo se terminan contratos de trabajo. Y aquí vemos lo del contrato de tracto sucesivo. ¿Cuándo termina un contrato de tracto sucesivo? Por el tiempo. Ese es uno, pero no es el único. Y si es de aquellos contratos permanentes en el tiempo, ¿cómo lo vamos a terminar con esta persona? Notificándole en legal forma en los tiempos que se establecía que ya no vamos a contratar con él. Está la interpretación extensiva que está en el artículo 1434, inciso 1 e inciso 2. 1434, inciso 1 e inciso 2. Que es aquella interpretación que más cuadre a la naturaleza del contrato y aquellas en las cuales se presume, aunque no se expresen. ¿Cuáles son aquellas que se presumen, aunque no se expresen? Las cláusulas naturales. También aquellas que por la naturaleza o por la ley o por la costumbre se entienden que le pertenecen. Si yo compro una finca a puerta cerrada, quiere decir que la compro con todo lo que esté allí. O llave en mano, quiere decir que yo la compro con todo lo que esté ahí al momento de la compra. Vacas, siembra,
perdón, siembra ya es la cosechada, cosecha, que es la que no se ha recogido. Artículos de labranza, como esté, con los defectos que tenga, porque yo la compré llave en mano y con los artefactos que tenga. Hablábamos más que de una finca en la clase anterior, hablábamos de un contrato de vehículo. Cuando usted va al concesionario, cuando usted va al lote de carros y ve un carro y dice, ese carro, pregunta el precio y se lo dan, usted le toma fotos a todo el carro, al interior, al exterior, al baúl, a los extras, al sunroof, o a los detalles que usted vea importantes, la cola de pato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque usted lo está comprando así como lo vio. Y así como lo vio, con ese tipo de llantas, con ese estéreo, con esas bocinas, con esa cola de pato, con esa pintura, con esos rines, con esos retrovisores, así es como usted lo está comprando. ¿Por qué? Porque las cosas que vienen con adheridas, unidas naturalmente, se entienden que se compran con el contrato. A menos que por el contrario, usted le exprese su voluntad de que quiere que se la quite. No quiere ese tipo de cola de pato tipo avión, sino que lo que quiere es una cola de pato original de fábrica. Entonces le dice al vendedor, no, mire, yo no tengo de esas. Esa es con la que venía y así es como la vendo. Entonces quítemela. Entonces ya es gusto del cliente lo que le quite. Pero lo que tenga el carro o lo que tenga el bien a la hora de comprarlo y usted lo expresa así, eso se entiende que va adherido naturalmente en la compraventa. Está la interpretación armónica del artículo 1435. La interpretación armónica quiere decir que se va a estar a lo que mejor convenga o cuadre dentro del contrato en su totalidad. Si estamos hablando de un arrendamiento por $1,200 total y el arrendamiento es para 12 meses, obviamente hay dos formas básicas, puede haber más, pero hay dos formas básicas de pagar ese arriendo. Una es la totalidad del arriendo, que ya dijimos que es $1,200, o en cuotas mensuales durante un año, que obviamente van a ser cuotas de $100. Así visto, vamos a dar la mejor interpretación de ese contrato. ¿El contrato tiene fecha cierta? Sí, tiene fecha cierta. Dentro del texto del contrato se menciona mensualidades, en ningún lado. Entonces ese contrato se debe de pagar en su totalidad. ¿Cuándo se va a pagar? Ahí viene el ahí. Puede ser antes, al inicio del contrato, o puede ser al final del contrato. Va a depender mucho de la interpretación armónica que le demos a ese contrato y de la interpretación de las partes que le demos a ese contrato. Es decir, qué fue lo que la voluntad interna de los contratantes quiso expresar a la hora de hacer ese contrato. El arrendador se fue para Estados Unidos y él normalmente viene en las vacaciones de diciembre. Y casualmente el contrato empezó en enero. La interpretación que el juez le va a dar a ese contrato aparentemente va a ser de que se va a pagar al final cuando el dueño del local arrendado venga, porque es la que mejor cuadra a la naturaleza del contrato. Está la interpretación analógica. Entonces,
Aquí podemos hacer una analogía que se da en los contratos sucesivos, como aquel contrato me dio estas prestaciones y aquí no se dice nada, voy a hacer una interpretación de que este contrato continúa el anterior y que van a tener básicamente las mismas prestaciones. Así de sencillo. Y el inciso final del artículo 1435 habla sobre la aplicación práctica de las cláusulas de los contratos. Y el 1037 habla sobre las cláusulas ambiguas. Bien, para terminar cabalito a la hora, porque comenzamos a las 2:40, a pesar de que la grabación comenzó a las 12:43, díganme, ahora, ¿tienen preguntas, por favor? Sí, Lick, pero es con relación a lo del parcial, porque yo no entiendo nada qué es lo que quiere. Vaya, vámonos al parcial. Qué bueno que preguntaron del parcial. Las instrucciones del parcial yo esperaba que fueran claras y entendibles. Déjenme explicarles. Y las instrucciones del parcial, Por favor, dice que ustedes van a buscar un contrato de compraventa. Déjenme proyectárselos y déjenmeselos poner de la mejor forma que ustedes puedan verlo. Mejor se los pongo en la página web, porque ahí es como deben de establecerlo. Va, aquí está. Aquí estamos. Déjenmelo proyectar para que ustedes lo vean. Sí, creo que ahí sí lo van a leer. Incluso creo que me pasé con lo... Bien. 1, 2, 3. En base a los grupos de 3 integrantes, los estudiantes obtendrán, o sea que ustedes van a conseguir un contrato de compraventa mueble, ya sea en línea o impreso. Porque cuando diseñé este examen todavía estábamos en cuarentena. Hoy ya lo pueden conseguir impreso con cualquier abogado muy fácilmente porque ya no estamos en cuarentena. Cumplan las medidas y protéjanse. El cual subirán al buzón e identificarán dentro del mismo, además de los requisitos de puntualidad e identificación de los integrantes, porque son en grupos de 3, ¿verdad? Con nombre completo y apellido, van a ver, 1, los sujetos que intervienen, los elementos de existencia y validez, los vicios más comunes que puede tener la importancia actual de un contrato físico y en línea, las nuevas modalidades contractuales, los vicios que adolece y el sistema de interpretación. Las reglas de interpretación que sigue ese contrato. O sea, dividido en 20 ítems. Y aquí están, ve. La puntualidad. ¿Subió el trabajo a tiempo, sí o no? Y les voy a poner la rúbrica si es que no la han visto. ¿Cumplió o no cumplió? ¿Subió el trabajo a tiempo, sí o no? ¿Se identificaron correctamente los 3, sí o no? ¿Identificó dentro del contrato? Porque eso es que es un archivo en Word que ustedes van a subir. Dentro del contrato, ¿identificó quién es el comprador de manera correcta? ¿Sí o no? ¿Identificó correctamente quién es el vendedor? ¿Sí o no? ¿Identificó cuáles son la causa, el objeto, dónde está la capacidad, dónde está el consentimiento dentro del contrato? ¿Sí o no? ¿Identificó las bases legales dentro de ese contrato? ¿Cuáles son las bases legales? Las que ya vimos allá en clase, las que acabamos de repasar ahorita. Por eso es que repasamos desde el principio, miren. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? ¿Puso las bases legales? ¿Sí o no? ¿Dónde las va a poner? Las puede poner aquí, mire, ve, junto con los requisitos. Las puede poner en un ítem aparte, porque como es un documento en Word, las puede poner aparte. Requisitos de validez. ¿Cuáles son los requisitos de validez? Los acabamos de ver.
y los tienen allá en su clase. Si no los identifican, por favor, bajen las clases. Ahí van a estar. ¿Cumplió o no cumplió? Y así con cada uno de los requisitos. Mire, este está fácil. ¿En qué otros negocios jurídicos puede aplicarse? Dígame. Hay algo que yo no entendí respecto a que usted dijo que si el contrato podía ser digital o impreso, ¿verdad? Ok, si yo lo tengo impreso, ¿debo escanearlo y anexarlo al documento? Sí. Sí. Y en ese voy a identificar pues, los elementos que me solicita, ¿verdad? Exacto. Pero si lo tengo digital, o sea, ¿cómo hago con la firma? Vaya, mi duda es eso. Si lo escaneo, ¿no voy a mostrar las firmas, por ejemplo? Vaya, permítame. Hay una aplicación para firmar documentos en línea. No le estoy diciendo que en el país le van a aceptar esa firma digital, pero para esta tarea le va a servir. De hecho, en Word se puede. En Word se puede. O sea, independientemente de eso, mi punto es, si lo tengo digital, le debo agregar firmas la firma, de nosotros. Sí. Y si lo consigo en físico, le quito las firmas que ya tiene, le pongo las de nosotros o le dejo las que ya tiene. No, le va a poner. Caso serían otras personas, no seríamos nosotros, por ejemplo. Mire, para evitarse futuros problemas legales, mejor cambie los nombres. Para evitarse futuros problemas legales, mejor cambie los nombres. En ese caso, me sale mejor utilizar una versión digital de un contrato en lugar de ir a buscar uno en físico a la oficina. Mire, va a depender de cada uno de cada uno de ustedes. ¿Qué le es más fácil a cada uno de ustedes? Así de sencillo. Yo le di las dos opciones. Tendría como repercusión, digamos, en la nota el formato que nosotros elijamos para realizar esa actividad. No, pero siempre me lo va a poner dentro del archivo de Word. Por supuesto. Esa era mi duda. Incluso, ustedes pueden trabajar dentro del archivo, dentro del contrato o abajito de él y irme diciendo contratante fulano de tal, contratado fulano de tal, y va a ser correcto. O sea, en el contrato solo me van a subrayar y abajito me van a poner los elementos para demostrar que el contrato lo trabajaron. ¿De acuerdo? ¿Quién fue la primera que me dijo que no entendía lo de esta tarea? Creo que era Mari, ¿verdad? Sí, Le voy explicando porque me falta todavía. ¿O estamos bien con la explicación hasta ahora? Sí. El contrato lo van a conseguir ustedes. Lo pueden conseguir en línea, lo pueden conseguir físico. Cualquiera de las dos, tienen que buscar la forma de meterlo en un documento de Word para enviarlo. Dentro del documento de Word lo van a trabajar y van a llenar estos elementos y van a identificar dentro de los contratos estos elementos. Son 20. Cada uno vale 0.5. ¿Por qué? Porque si se equivoca, digamos, en los vicios, solo va a tener 0.5 menos. ¿De acuerdo? Y es una tarea en grupo de 3 integrantes. ¿De acuerdo? Hoy sí, ya son las 2:27. Lee, una pregunta. Dígame. Esa rúbrica que usted acaba de mostrar ahí está disponible. Y es la que le voy a quitar el zoom, porque es la que está en en la plataforma Canvas. Hoy sí ya vieron que se redujo. Porque en el examen estaba, ya la vi. Sí, ahí donde dice examen hacia abajo. Ya la observé, gracias. Y se las puse precisamente para que le vaya sirviendo de guía. Lee,
Entonces, yo puedo hacer de la siguiente forma. Agarro el documento, ya sea físico o digital, como muy bien explicaba Carla. Lo adjunto, pero abajo yo comienzo a detallar cada uno de esos ¿qué puntos a tratar? Lo Entonces, puede detallar abajo. tengo el desglose y tengo la evidencia, o sea, el documento con el cual yo he desglosado. Y esos dos tienen que ir juntos. En el documento de Word. Ok. Incluso lo puede hacer dentro del documento. Si lo va a hacer dentro del documento, hágalo con otro color que sea legible. Por favor, no me vaya a poner verde o amarillo estrellón, ¿verdad? Entonces, si lo hago dentro del documento, yo podría utilizar un PDF y ponerle una referencia. Podría, ahí tiene que ser un poco creativo para que sea legible. Sí, a la larga, como se lo mandaría digital, una vez poniendo el cursor, ahí le va a tirar el mensaje. Es Por otra eso les alternativa. digo, pero es que yo les pedí documento de Word, ahí sí soy específico. Les pedí documento de Word porque no todos pueden ocupar PDF para editar. Por eso les pedí. Entonces, de Word, ¿no? En Word. Yo ahí sí soy bien específico en la tarea. Y creo que lo están viendo ustedes en sombreado en azul, que ahí dice en el archivo de Word, y para que ustedes no tengan incompatibilidad a la hora de subirlo, porque en tareas anteriores me di cuenta de que hay personas que sí me subieron el archivo, pero por una extraña razón, porque era en un formato diferente a todos los demás, la plataforma decía error. Entonces me lo tuvieron que volver a mandar, y para que ustedes no tengan problemas y que la plataforma no les presente ningún problema a la hora de enviarlo, todos se los he pedido en Word. ¿Hasta cuánto tiempo tienen? Hasta el domingo a las 23 horas. Bien, un placer estar con ustedes. Terminamos de grabar, por favor. ¿Quién está grabando?